Hola de nuevo. Ya hemos llegado a la penúltima tendencia, el crecimiento de las nuevas clases medias y también de la desigualdad. Fijémonos en el gráfico que tenéis en pantalla. Esto equivale al consumo total de la clase media por regiones en 2009. Es decir, la clase media europea suponía el 38% del consumo de la clase media mundial, la de Estados Unidos el 26% y la de Asia-Pacífico el 23%. Bien, veamos cómo evolucionará. Este es el escenario en 2030. Como veis, la distribución ha cambiado sustancialmente. En 2030, las clases medias asiáticas generarán casi el 60% del consumo total de la clase media en el mundo, mientras que las norteamericanas supondrán tan solo un 10% y las europeas un 20%. No hay duda, la clase media global está en pleno crecimiento. Dependiendo de la definición que se use, se calcula que en 2030 se habrán incorporado a la clase media entre 2 y 3 mil millones de personas, y muchas de ellas se concentrarán en Asia, en particular en China y en India. Es importante, sin embargo, apuntar que una persona de clase media en China podría tener unas condiciones de vida muy distintas a las de una persona de clase media en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, la gran mayoría de las personas que se han incorporado a la clase media en los últimos años están en la franja de ingresos más baja de esta clase. Mientras tanto, es posible que se estanque en cierta medida el crecimiento de las clases medias de los países desarrollados. Se trata de un fenómeno que hemos vivido en los últimos años y del que os hablará Javier Solana más adelante en el curso. Más allá de las tendencias para la clase media, hay otra noticia muy importante. Entre 2001 y 2011, en tan solo 10 años, unos 700 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Como veis en el gráfico, de 1990 a 2030, pasaremos de casi 2.000 millones de personas en situación de pobreza extrema a menos de 500 millones. No obstante, cabe resaltar que la mayoría de estos cientos de millones de personas que han salido de la pobreza extrema no han alcanzado todavía la clase media. La mayoría de los ciudadanos del mundo, si bien no están en una situación de pobreza, siguen viviendo con unos ingresos bajos, de 2 a 10 dólares por día, según la definición del Pew Research Center. Este bajo nivel de ingresos supone un elevado nivel de vulnerabilidad de caer de nuevo en situaciones de pobreza. Pero, ¿por qué nos centramos tanto en las clases medias? ¿Qué implicaciones tiene su expansión? Por una parte, para las empresas, la clase media supone una fuente importante de ingresos futuros, ya que a partir de un nivel determinado de ingresos diarios, las personas suelen incrementar su gasto no esencial y sus patrones de consumo cambian radicalmente. Es en este punto cuando empiezan a adquirir bienes y servicios más allá de la subsistencia, como una alimentación de mejor calidad, seguros o coches. Por otra parte, la capacidad de ahorro y el poder consumir de forma distinta tienen otras implicaciones importantes para las clases medias, como por ejemplo el nivel educativo que alcanzan. Además, cambian sus preocupaciones diarias y pueden estar más capacitadas y dispuestas a exigir a sus gobiernos. Por tanto, puede aumentar su participación social y política. Además, las herramientas tecnológicas como los smartphones conectados a Internet o las redes sociales, que se usarán cada vez más, pueden favorecer la participación de las nuevas clases medias. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que su uso también implica nuevos riesgos, de los que se hablará a menudo en los años que vienen. Un riesgo es el comercio con los datos personales de los usuarios. Otro es el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas y a veces incluso influenciar las decisiones del electorado.
Por otra parte, algunos actores no estatales pueden usar esos medios con fines destructivos. Para el Estado Islámico, por ejemplo, el uso de la tecnología ha sido un pilar fundamental de su estrategia. Sus producciones audiovisuales de alta calidad y su difusión en las redes sociales han sido armas muy poderosas para ganar adeptos y difundir sus mensajes de violencia. No hemos hablado todavía de un fenómeno muy importante. Aunque es cierto que están creciendo las clases medias y que se está disminuyendo la pobreza extrema a nivel mundial, dentro de muchos países estamos presenciando un aumento de los niveles de desigualdad. Veámoslo. El gráfico que veis en pantalla muestra cómo el 10% más rico de cada país ha ido acaparando una parte cada vez mayor de los ingresos del país. En el caso de la India, por ejemplo, en 2016 el 10% más rico llegó a tener más del 55% de los ingresos generados por todos los nacionales indios. En el caso de Estados Unidos y Canadá, en 2016 el 47% del ingreso nacional era percibido por el 10% más rico, mientras que en 1980 solo era el 34%. Si las tendencias continúan así y los gobiernos no implementan medidas para frenar las tendencias, podemos esperar que la desigualdad dentro de los países seguirá creciendo para 2030. Esos niveles de desigualdad llevan a preguntas importantes sobre la justicia social y económica y pueden provocar inestabilidad dentro de las sociedades. Son temas importantes que habrá que seguir. Pero de momento dejemos este apartado y pasaremos a la última tendencia, el cambio climático, que de hecho también puede tener un impacto en la desigualdad, sobre todo entre países.